Quirós. Sí, exactamente. Vos sabés que en esta circunstancia de cuarentena, de aislamiento social obligatorio y preventivo, así es como se le dice, muchísima gente se ha volcado a resolver situaciones presenciales de otra manera, como, digamos, online. Por ejemplo, compras online a distintos comercios, por ejemplo, transacciones online en el banco. Bueno, un montón de circunstancias que antes las hacíamos más presenciales y ahora nos volcamos a hacerlas a través de una computadora. Y por supuesto, eso tiene que ver con ciertos cuidados que debemos tener para no sufrir en ese sentido, para no tener robo de información, para que, digamos, para entrar a sitios seguros. Bueno, hay un montón de recomendaciones que tenemos que tener para entrar a sitios seguros, dónde poner nuestra contraseña, cómo hacer una compra, digamos, y no caer en piratas informáticos en este caso. Así que es muy importante prestar atención a este tema. Y para esto tenemos una comunicación vía Skype con Marina Benítez Demchenko, abogada especialista en Derecho Informático. Buenas tardes, aquí te saludan Willy y Daniel. Daniel, Willy, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, me imaginaba una señora mucho más modalidad. grande. No, igual no soy tan chica, ¿eh? Ah, el Skype, es el Skype con filtro entonces. y un poco de arreglo para la ocasión. Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos empezando esta charla, como bien decía Willy, a raíz de que no podemos hacer compras presenciales, ha aumentado muchísimo las compras online y a partir de eso también los viejos piratas de las redes. Sí, todo lo que está pasando ahora nos puso de manifiesto no solo la desinformación que tenemos como comunidad digital, también lo poco adaptados y adaptadas que estamos a la utilización de estos medios, ¿no? Y cómo nos hemos desenvuelto hasta ahora un poco a los ponchazos, con la mínima información. Me parece que el tiempo de la cuarentena nos puso adelante de los ojos la gran oportunidad también de empezar a cambiar un poco los hábitos. Totalmente. Y con respecto a eso, porque también mucha gente mayor se ha volcado porque no ha quedado otra, se está ayornando, quizás vos nos podés dar ciertos tips para no ser estafados. Bueno, todo lo que tiene que ver con estafas virtuales, creo que lo importante y en mayúsculas, ¿no? Ponerlo, tiene que ver muchísimo con el comportamiento de cada usuaria y cada usuario. No es tanto incurrir en el hecho de, bueno, pero se pueden meter en mis equipos los hackers, que tanto hablamos de hackers, que tanto lo escuchamos. Todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento del desconocimiento y la desinformación se llama ingeniería social. La ingeniería social implica a los usuarios y a las usuarias en su comportamiento diario y en su desenvolvimiento a través de las tecnologías para tomar esos hábitos que no incorporamos y utilizarlos en contra. ¿Y qué me refiero con esto? Algo súper visto en todas partes. Los famosos mails, por ejemplo, que llegan de avisos de empresas en donde tenemos que ingresar nuestros datos personales o avisos bancarios, tenemos que ingresar nuestros datos personales para o bien recuperar nuestra cuenta que se acaba de bloquear, o bien para evitar que nos deje de llegar, por ejemplo, el resumen de la cuenta bancaria. Todo lo que implique consignar datos, que son además datos sensibles, en este tipo de metodologías son para sospechar. La ingeniería social justamente apunta a esto, al desconocimiento y por sobre todo a la alerta de la persona que lo recibe, porque se siente que puede perder algo, accede y ahí está el enganche. Marina. Entonces es muy importante esto de los hábitos principalmente. Claro. No es tanto el hacker, ¿no? Sí, el cibercriminal. Sí, te quería consultar justamente por ese tema, porque en distintas capacitaciones informáticas, lo primero que recomiendan, a ver si coincidís, es
dudar de cuestiones sensiblemente simples, como por ejemplo, no sé, te llega un mail de que tu banco te pide cambiar la contraseña y es raro que, digamos, el banco no se maneja de esa manera. Entonces, empezar a aplicar el sentido común es una forma de prevenir ya desde el vamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay formas, quizás hasta en esto, Willy, que preguntabas de los tips, de poder al menos desconfiar en el primer encuentro con este tipo de situaciones que tienen que ver, a grandes rasgos, con la dirección de mail de donde se está enviando ese mail, justamente ese correo. Claro. En general, tienen una similitud muy particular con el sitio oficial, pero se cambia una letra, sí. O sabemos muy bien después que no tenía ese medio de comunicación habitual la empresa o el banco. Entonces, este tipo de cuestiones nos lleva sí o sí a prestar atención a los detalles también. Y claro, tiene muchísima relación a su vez con las campañas de desinformación, lo que se conoce como fake news. Exacto. Si durante días y días estamos escuchando, por ejemplo, que los bancos muy probablemente no atiendan de manera presencial, la gente que está detrás de este tipo de estafas virtuales va a prestar atención a su vez a esta información para utilizarla en contra. Entonces es muy probable que después nos llegue justamente la tentativa, estafa, en relación al tema del momento. Sí, vos decías recién prestar atención a los detalles y algo en lo que quería detenerme también es en las páginas oficiales que, por ejemplo, pueden llegar a tener un candado, que eso las hace oficiales justamente. Prestar atención a esos detalles y como decíamos recién, desconfiar de cosas no naturales. Sí. Principalmente entender que tenemos siempre canales o vías para chequear esta información, que no estamos en una, en una isla desierta, ¿no? Por ejemplo, si llega un mail de una empresa, y les voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Toda la semana estuve haciendo reclamos a una plataforma de pago porque teníamos mucha dificultad en la institución que presido de recibir pagos del exterior. Y, oh casualidad, a los 4 días me llegó un mail de la suspensión inmediata de mi cuenta en esa plataforma de pago y que tenía que poner mis datos personales junto con los datos de la tarjeta de crédito para habilitarla. Este entrecruzamiento de datos también se da y en muchísima medida se da por los datos que las propias personas ponemos, por ejemplo, en las redes sociales nuestras. Sí. Hay una ingeniería ahí, hay una mecánica muy estudiada. Y esto justamente es lo que nos tiene que, a nosotros y a nosotras, llamar a la desconfianza. Pero aún así, también les voy a comentar un caso que llegó a consulta hace unos poquitos días de un usuario que había recibido a su vez un mail en el que le decía que tenía que depositar X cantidad de bitcoins, así como lo escuchamos tan armado y que parece que no nos va a pasar nunca. Este caso era un usuario normal, común y corriente, que había estado en el aeropuerto de Ezeiza. Y creemos que justamente ese entrecruzamiento de datos se dio al usuario por haberse conectado al Wi-Fi del aeropuerto. Entonces el mail lo que le decía era: te grabamos visitando sitios pornográficos, accediendo a tu cámara y tenemos ese material. Deposita esta cantidad de bitcoins porque si no lo vamos a difundir. Tremendo. Y Marina, cuando ocurre una estafa, digamos, supongamos que alguien que nos está mirando, me ha pasado a mí también, de tener algún problema, ¿dónde debemos recurrir? ¿Quién nos defiende? ¿Quién podrá defendernos? Como buena abogada, yo tengo que apelar a la ley. Tenemos un marco normativo que en materia de delitos informáticos con contenido patrimonial, o sea, no de cualquier conducta dañosa que ocurre en Internet, pero sí lo que tiene que ver con justamente con el patrimonio, con daños potenciales al patrimonio, de 2008 podría bien ya estar sujeta a una modificación para actualizarla,
pero es la ley de delitos informáticos que integra el Código Penal. Por tal, gran parte de estas estafas, en sus variantes y en sus inmensas modalidades, están contempladas en el Código Penal y son delitos. Por ende, son denunciables, se pueden denunciar tanto en una fiscalía especializada, que hoy en el país, o sea, en Argentina, se está implementando muchísimo la modalidad de fiscalías especializadas en ciberdelincuencia, por suerte, en las distintas provincias, o si no, en cualquier comisaría, que después va a operar a una remisión directa a justamente el Ministerio Público Fiscal de la jurisdicción, para que lo entienda. Esto es una fiscalía, por ejemplo, común y corriente, si no hay una especialización debida. Pero tenemos que animarnos a denunciar, no dejarlo Totalmente. simplemente pasar y que quede ahí. Porque Sí. este tipo de cosas también ayudan a mejorar las políticas públicas y llegan al Estado y al conocimiento del Estado. Sí, en el caso mío, cuando tuve una estafa por una compra que no hice, recorrí finalmente a Defensa del Consumidor y ahí se pudo realmente resolver, porque tuvo que intervenir el gente del banco, gente de la tarjeta, y Defensa del Consumidor fue quien estuvo mediando ahí y se llegó a buen puerto, porque pasaban los meses y no se resolvía. Pero bueno, es bueno saber que hay canales cuando esto pasa, ¿no? Sí, sí, sí. En general este tipo de cosas son muy dables de canalizar a través de la denuncia, pero principalmente esto, siempre apelar con énfasis a lo que es la autodeterminación informativa. Esto es el control efectivo que tenemos usuarias y usuarias como parte de una comunidad digital sobre la información que brindamos, ¿no? Porque gran parte de estas cuestiones son dables o se facilitan justamente porque damos datos personales a mansalva y no tenemos conciencia real de este tipo de situaciones que lleguen a nosotros y a nosotras fácilmente. Nos creemos que no somos importantes. Y sí, justamente somos el target preferido de la estafa virtual. Quienes no podemos identificar cuándo es algo cierto y algo preocupante y cuándo es un enganche más apuntando y poniendo en riesgo situaciones, bueno, obviamente que se dan en lo cotidiano y que tienen que ver con, por ejemplo, lo que decía recién, tarjetas de crédito, bancos, datos personales y demás. Totalmente. Así que es para seguir charlándolo mucho, pero mucho hay y a modalidades. estar muy atentos, realmente. Seguramente nos volveremos a comunicar porque es un tema que da para hablar y bastante. Muchas gracias, Marina, por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, tengan buenas tardes y bueno, nos estaremos comunicando nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, y hoy nos despertamos a la mañana.